En primer lugar, buenas noches y bienvenidos una vez más al Museo de la Evolución Humana. Como sabéis, este año, desde el Museo de la Evolución Humana, esta semana estamos conmemorando el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Y en primer lugar, antes de dar pie a la conferenciante, me gustaría hacer hincapié en qué es esto del Año Internacional de la Energía Sostenible, ¿no? Esta conmemoración surge en una declaración de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre del año 2010 y surge como un afianzamiento de lo que en 1992 se denominó la Declaración de Río sobre el medio ambiente. Y hablar de la Declaración de Río, pues bueno, supuso a la sociedad a comenzar a utilizar términos como sostenibilidad, consumo energético, optimización de los recursos, energías renovables, es decir, toda una serie de conceptos que hoy en cierta medida forman parte de nuestro día a día y que comenzaron a gestarse allá por el año 1992. Basándose en esta Declaración de Río, la Declaración de la ONU del año 2010, estaba muy preocupada y por eso decidió declarar el año 2012 como Año Internacional de la Energía por toda una serie de motivos. Una serie de motivos que voy a pasar a leeros directamente de manos de la declaración. Señala que está preocupada porque en los países en desarrollo más de 3.000 millones de personas dependen de la biomasa tradicional para cocinar y como fuente de energía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esos 3.000 millones de personas aún siguen dependiendo principalmente del consumo de vegetal, de leña, de carbón vegetal para alimentarse y para alumbrarse y para cocinar. Y aún así señala que 1.500 millones de personas carecen de electricidad. Estamos hablando del 2010 y finalmente señala que aún así hay que sumar otros millones de pobres que no pueden pagar estos servicios. Concienciarnos de esto evidentemente invita a una reflexión a todos los presentes. Y antes de dar paso, pues señalar que desde el museo esta semana hemos llevado a cabo toda una serie de actividades de concienciación que han consistido en una exposición de juguetes solares cedidos por la Agencia Provincial de la Energía burgalesa, por Agenbur. Mañana vamos a llevar a cabo una visita didáctica al aula de las energías renovables que Agenbur gestiona en el Parque de Fuentes Blancas y estáis todos invitados. Si alguno se quiere dirigir allí hasta a las 11:30 podrá visitar de manos de técnicos de Agenbur este espacio didáctico. Y finalmente concluimos este ciclo con la conferencia que va a pronunciar Marga Ortega Izquierdo, la cual es ingeniera técnica industrial por parte de la Universidad de Burgos e ingeniera industrial superior por parte de la Universidad de Valladolid. Y actualmente está realizando su tesis doctoral sobre el impacto socioeconómico de las energías renovables. Llama la atención que lo que nos va a venir a mostrar Marga contrasta con esa preocupación por parte de la ONU, en la cual señalaba que 3.000 millones de personas siguen utilizando combustibles fósiles para producir calor y como fuente también para sus usos cotidianos, como pueden ser la cocina. Actualmente Marga desarrolla su trabajo en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, en Madrid. Y sin robarlos más tiempo, os voy a dejar con Marga Ortega Izquierdo, que nos va a aproximar a la realidad de las energías renovables y lo que esto supone hoy en día en el consumo energético nacional. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos. Gracias, Rodrigo, por tu presentación y gracias a todos por estar hoy aquí. Voy a intentar ser breve y lo más didáctica posible. Para ello he preparado una presentación que lleva por título Energía sostenible, la revolución energética. Lo que he preparado, empiezo con una introducción. A continuación, y puesto que estamos en el Museo de la Evolución, he querido acercar energía e historia. Seguiré hablando de las fuentes de energía, cuáles son, haciendo especial hincapié en lo que son energías renovables. A continuación os explicaré cuál es la situación actual en España y ante esta situación cuál es la solución, que no es otra que la sostenibilidad. Voy a acabar hablando de las perspectivas futuras y por último unas conclusiones muy breves. Bueno, ¿qué es la energía? Pues no somos conscientes, pero energía está en todo lo que nos rodea.
Lo veis ahí, he querido poner una serie de imágenes y todas ellas de una u otra manera están relacionadas con la energía. La energía está en los procesos naturales, en los volcanes, en el mar, el sol y en objetos que usamos a diario, en los electrodomésticos, en las calderas, en las pilas, en los coches. Lo primero quiero hacer unas definiciones fundamentales, porque si vamos a hablar de energía, si vamos a hablar de renovables, es fundamental saber qué es cada cosa. ¿Qué es la energía? La energía no es otra cosa que la capacidad de un cuerpo para realizar un trabajo. Se mide en julios o en vatios por hora. ¿Y qué es un trabajo? Pues un trabajo es una magnitud física que relaciona una fuerza con el desplazamiento que ella produce. Y también se mide en julios. Veis que son la misma unidad, es decir, trabajo y energía están relacionadas. ¿Cómo? El trabajo no es otra cosa que una variación de la energía. Otro concepto que quiero que entendáis es la potencia. La potencia es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Se mide en vatios y no hay que confundir nunca potencia con energía. Muchas veces oiréis, pues hay un parque eólico de 20 megavatios. Pues si pongo 20 parques eólicos, igualo la potencia de Garoña, que tiene 400 megavatios. Pues sí, igualo la potencia, pero la cantidad de energía que produce una potencia no es otra cosa que el tiempo que está trabajando. Una central nuclear o una central térmica es capaz de funcionar 24 horas al día durante los 365 días del año, mientras que otro tipo de energía como la eólica, como mucho alcanzamos a tener 2000 horas de viento productivo. Entonces hay que tener muy claro la diferencia entre energía y potencia. Visto lo que es la energía, pues hay que decir el principio básico de conservación de la energía, que es que ésta ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Ante lo cual es lógico pensar que la energía está en el entorno y se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos la energía mecánica, que es la energía que posee un cuerpo por el movimiento, la energía cinética, o la energía que posee un cuerpo por su posición, que sería la energía potencial. Otra forma de energía es la electromagnética, que es la energía que posee un cuerpo por la diferencia de potencial que tiene, sería el caso de la energía eléctrica, o por las ondas electromagnéticas, que sería el caso de la energía radiante. Y otro tipo de energía, otra forma de energía, es la energía termodinámica, que tenemos dos tipos dentro de esta: la energía interna, que es por la energía que tienen las partículas en sí, y la energía térmica, que es por la temperatura de los cuerpos. Vistas las formas en las que podemos encontrar la energía, hay que saber que efectivamente se está transformando en todo momento. Por ejemplo, os he puesto ahí un proceso en el que se ve claramente cómo se transforma la energía. Es el caso de una central hidráulica. En una central hidráulica yo tengo agua confinado que, por estar en una determinada posición, tiene una energía potencial. Cuando este agua entra en movimiento, lo que hace es cambiar de energía potencial a energía cinética. Cuando el agua en movimiento incide sobre una turbina y a través de un alternador, lo que hacemos es transformar la energía cinética en energía eléctrica. Y cuando después ya nosotros, a través de la red de distribución, evacuamos esta energía y la usamos en nuestras casas, lo que estamos es transformando energía eléctrica, pues por ejemplo, en energía luminosa, en energía calorífica, en energía mecánica, etc. Sigo un poco con conceptos básicos. A la hora de hablar de consumo energético, tenemos dos tipos de energía. Por una parte está la energía final, que es la energía tal y como se consume. Por ejemplo, una energía de uso final sería la electricidad. La electricidad no la podemos encontrar en la naturaleza por sí sola, sino que surge a través de unas transformaciones de otros combustibles en electricidad. Eso es una energía de uso final. También, por ejemplo, el gas natural que usamos directamente en casa para calefacción o para lo que sea. Y luego está la energía primaria, que es la energía que contienen los combustibles y que necesita ser transformada para su uso final. Eso sería, por ejemplo, el petróleo. El petróleo le encontramos en la naturaleza, pero no podemos usarle. Lo que tenemos que hacer es una serie de transformaciones para obtener
gasolina, gasóleo, que eso sí que es una energía de uso final. Las unidades de la energía, tanto final como primaria, se suele expresar en julios, en kilovatios hora o en TEP, que son toneladas equivalentes de petróleo. La diferencia entre energía primaria y energía final, pues está en lo que tengamos entre medio, es decir, en el equipo de transformación que tenemos entre medio. Es decir, yo para conseguir electricidad, que es una energía final, lo que voy a necesitar es una central eléctrica. Obviamente la energía final va a ser siempre menor que la energía primaria, es decir, yo meto una cantidad de combustible, pero al final voy a sacar menos cantidad de energía de la que he metido. Esa relación es el rendimiento. En función del rendimiento que tenga la central, la caldera, el motor, el equipo de transformación que tengamos, pues voy a obtener más o menos energía final. Bueno, paso ahora un poco a contaros la historia de la energía. Ligando un poco el lugar donde estamos en el Museo de la Evolución, y la energía ha tenido mucho que ver en el proceso evolutivo del hombre. De hecho, desde el punto de vista energético, se podría llamar evolución al aprovechamiento creciente de la energía. Vais a ver que según se ha ido evolucionando, según se va avanzando el hombre, cada vez somos más dependientes de la energía y la usamos de una manera diferente. Voy a empezar hablando del modelo primitivo, el modelo preagrícola. En el Paleolítico también se usaba la energía, lo que pasa que era otro tipo de energía del que usamos ahora. Normalmente eran sociedades en las que se generalizó el uso y dominio de fuego, y lo usaban tanto para calefacción como para cocción, y se basaban en leña que recogían en el campo. El modelo agrícola fue una evolución en la sociedad y se desarrolla entre el Neolítico y hasta la Edad Media. En esta época ya se empezó a extender el uso de la rueda, se elaboraban herramientas metálicas, lo cual necesitó que cada vez fuera necesaria más energía. En esta época comienzan las obras hidráulicas, que serían las percusoras de la energía hidráulica como tal, incluso la navegación a vela. Llegamos a la época preindustrial, que es la Edad Media entera. Aquí ya empiezan a aplicarse los grandes inventos. Se aumenta mucho la productividad agrícola, sobre todo por las innovaciones en los aperos, y empiezan ya a verse cada vez más tanto los molinos hidráulicos como los molinos de viento. O sea, veis que este tipo de energía son de hace mucho tiempo. Aún así, el 85% de la energía que se consumía en aquella época procedía o bien de la madera o bien de tracción animal o incluso del propio hombre. Y todo cambia cuando llega la revolución industrial. La revolución industrial es una revolución, tiene lugar en el siglo XVIII, y es una revolución hecha por obreros, por artesanos, por técnicos y comerciantes. No tienen tanto que ver los científicos. ¿Por qué destaca? Porque por primera vez el crecimiento de la demografía es menor que el crecimiento de la producción. Es decir, por primera vez empieza a producirse de forma sostenida. En esta época hay un uso muy intensivo del carbón como combustible y aparece la máquina de vapor, que fue el gran invento del momento, que luego daría lugar a otro tipo de desarrollos como el ferrocarril y los diferentes tipos de centrales. El modelo industrial ya avanzado sería el momento actual. Y en el momento actual, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay un aumento considerable de las necesidades energéticas. Cada vez necesitamos más energía. Es la era del petróleo. Luego vamos a ver lo que representa el petróleo en el consumo nacional. Un montón. Aparte, hay un uso intensivo de la electricidad y aparecen nuevas necesidades. Nos damos cuenta de que la energía se acaba. Entonces hay que crear un modelo más sostenible energéticamente. Veis, aquí he querido representar cómo a lo largo que la historia avanza en este proceso evolutivo, también aumentan mucho las necesidades energéticas del hombre. Desde la época primitiva, hace 400.000 años, bueno, 400.000 años antes de Cristo, a hoy se han multiplicado las necesidades de consumo energético por 100. Voy ahora a contaros un poquito cuáles son las fuentes de energía. Una clasificación muy simple de las fuentes de energía son renovables o fósiles.
Las fuentes fósiles de energía o no renovables son aquellas que existen en una cantidad ilimitada en la naturaleza. Son las que os muestro aquí: carbón, uranio, gas natural y petróleo. ¿Veis? Que, bueno, esto es, la fuente es BP, que es una petrolera, y aún así ellos creen que efectivamente se acabarán y que las reservas hay pues para los años que hay. De carbón tenemos para 122 años, uranio ahora mismo hay para unos 90 años y el petróleo, pues según las estimaciones de BP, en 42 años se acabaría. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de seguir el modelo actual, es decir, de seguir consumiendo como lo estamos haciendo, las energías fósiles van a dejar de estar disponibles, o de estarlo va a ser muy caro extraerlas. Eso exige pues un cambio. Otro tipo de tecnologías, las renovables. ¿Qué pasa con las renovables? Pues que son unos recursos limpios, son prácticamente inagotables y tienen una serie de ventajas y también tienen unos inconvenientes. Eso es importante saberlo. Las ventajas, la principal, que son autóctonas, que las tenemos aquí. España, luego os lo voy a contar, es un país que no tiene apenas combustibles fósiles. Entonces, depender de fuera en cuanto a la compra de energía nos hace muy volubles, ante lo cual el hecho de ser autóctonas es la mayor ventaja que tienen las energías renovables. Aparte, pues lo que ya sabemos, que mejoran la calidad ambiental porque no emiten CO2 y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo. Claro, no todos son ventajas, también tienen inconvenientes. ¿Qué inconvenientes tienen? El coste. A día de hoy es innegable, aunque ya hay tecnologías que empiezan a ser competitivas, por lo general son más caras que las tecnologías fósiles. Y aparte la disponibilidad. Es lo que os comentaba antes, la comparativa que os hacía entre una central térmica y un parque eólico. La diferencia de las renovables es que, por ejemplo, sol hay cuando hay y viento pues hay cuando hay. No tenemos todos los días y a todas las horas como nos gustaría. Esa es la mayor desventaja. Los tipos de tecnología, bueno, pues ahora os las voy a contar con mayor detalle, pero todas, eso es importante saberlo, proceden del sol y son pues la energía solar, hidráulica, eólica, la biomasa, la energía de las olas y la geotermia. Otra clasificación, pues tenemos dos tipos de usos. Nosotros la energía, ¿para qué la usamos normalmente? Pues lo usamos en forma de electricidad, que serían las fuentes eléctricas, y para calentarnos, que serían las fuentes térmicas. ¿Veis ahí cuáles son? Y ahora paso a comentaros un poquito cómo funciona cada tecnología. No quiero enrollarme mucho en este punto, sí que os diré que en cada diapositiva tenéis un pequeño resumen con ratios que no os voy a mencionar, únicamente hablaré de cómo funciona, pero bueno, si queréis ahí lo tenéis y luego lo podemos comentar. La energía hidroeléctrica no es otra cosa que transformar la energía cinética o potencial del agua en electricidad a través de centrales hidráulicas. Es la tecnología más madura que tenemos ahora. Ya los árabes usaban las norias y otro tipo de tecnología hidroeléctrica. Cada vez se ha ido mejorando más y es una tecnología realmente madura. Os lo he explicado antes, no es otra cosa que el agua en movimiento incide sobre una turbina. Esta turbina lo que hace es mover un generador y ahí se produce energía eléctrica y esta energía la evacuamos a la red. La eólica lo que hace es transformar la energía del viento, energía cinética del viento, en energía eléctrica a través de de los que llamamos aerogeneradores, que veis ahí lo que es. No es otra cosa que unas palas con unas características aerodinámicas determinadas que hacen que el aire al incidir sobre ellas las mueve. Tenemos un multiplicador aquí que lo que hace es aumentar este efecto del movimiento y se acopla a un generador en el cual esta energía cinética se transforma en energía eléctrica y se evacúa a través de la torre del aerogenerador y de ahí ya pasa a la red eléctrica. Veis que existen aerogeneradores chiquititos que sería para poner en casa, les hay de usos domésticos para producir energía eléctrica en casas,
y luego ya más grandes. Incluso ahora el futuro es que los aerogeneradores estén en el mar. En el mar hay mucho más viento que en la tierra y aparte pues no ocupan ni causan impacto visual o otras desventajas que la gente puede ver a este tipo de energía. Otro tipo de energía eléctrica, la solar fotovoltaica. Lo que hace es convertir la luz del sol en energía eléctrica. Veis ahí lo que sería una célula solar. Esto que veis aquí sería la célula vista y aquí pues un corte, una sección transversal. Lo que pasa es que la luz del sol hace que los electrones comiencen un movimiento. Cuando un electrón se mueve no es otra cosa que corriente eléctrica. Eso es lo que pasa en un panel solar. Veis aquí las diferentes aplicaciones de la energía solar fotovoltaica, desde ponerla en cubiertas hasta en una vivienda unifamiliar, hasta lo que se llaman las grandes huertas solares, que son como una especie de soportes en los cuales se colocan los paneles solares y lo que hacemos es dirigirlos para que siempre vayan siguiendo al sol, como un girasol. La solar fotovoltaica la podemos utilizar de dos maneras, bien para autoconsumo, que sería cuando yo la pongo en mi casa y lo que yo genero lo consumo. Como el consumo y la producción no son a la vez, necesitamos de unas baterías. Y otra forma de instalar la energía solar fotovoltaica es verterla directamente a la red, es decir, según voy produciendo, voy vertiendo a la red y la red, la distribuidora, me va pagando por la energía que yo vierto. Otro tipo de energía ya más evolucionada, pero también solar, la termoeléctrica. La energía solar termoeléctrica consiste en un campo de paneles, como el que veis aquí, que están colocados de tal forma que el sol, la luz solar, al incidir como sobre ellos, la hacen converger al haz de luz en este punto de la torre termoeléctrica. En ese punto se genera una temperatura de más de 400 grados. Con esa temperatura lo que hacemos es calentar un circuito como el que veis aquí, que es un circuito como el de una central térmica, como el de una central de carbón, un ciclo Rankine, y lo que hacemos es generar energía a través de una turbina de vapor. Otro tipo de energía de generación eléctrica, quizás menos conocida, la biomasa, el biogás y los residuos sólidos. Es usar la materia orgánica a través de la combustión. Quemamos, por ejemplo, residuos forestales y somos capaces de obtener energía. Diréis, bueno, pero eso no es muy renovable porque sí que emites CO2. Pues sí, sí que se emite CO2, pero se supone que al final el balance es neutro porque el mismo CO2 que emitimos al quemar la biomasa es el que la planta, cuando hace la fotosíntesis, ha consumido. Entonces se considera que el balance en cuanto a emisiones es neutro. Os pongo ahí dos ejemplos de centrales. Una central de biomasa no es otra cosa que una central térmica. Imaginaos una central de carbón, pero en vez de usar como combustible carbón, estamos usando como combustible residuos forestales o residuos agrícolas. En Briviesca hay una central que lo que utiliza es paja. Utilizas la paja y, bueno, pues igual que en una central térmica, tienes la caldera, una turbina de vapor, su torre de refrigeración y se produce energía eléctrica. Otro tipo de energía más novedosa quizás y mucho menos investigada, las energías del mar. Aquí es donde se están centrando muchos esfuerzos del I+D. Lo que consiste es en aprovechar las mareas. La marea tiene mucha fuerza y utilizando dispositivos adecuados somos capaces de aprovechar esa fuerza. Aquí tenemos diferentes tipos de energía dentro del mar, ya os digo, están todas, sí que hay, en España todavía no hay nada, en Francia es el país más evolucionado, pero bueno, es una energía que a futuro se la ve posibilidades. Y luego está la geotermia, que consiste en aprovechar el calor que hay en la tierra. Hay zonas, por ejemplo en Burgos, en el polígono de Villalonquejar lo hay, zonas en las que hay agua muy muy caliente y podríamos extraerlo y utilizarlo para alimentar una central. Eso sería la energía geotérmica, que de momento en España tampoco hay. Eso se lleva mucho, o hay muchas en el norte de Europa, sobre todo en Suecia y muchísimo en Islandia. Vistas lo que son las renovables eléctricas, os voy a explicar un poquito por encima las renovables térmicas.
Las renovables térmicas, la primera sería la energía solar térmica, que lo que consiste es en la instalación de unos paneles solares, como los que veis aquí, nada que ver con la fotovoltaica era solar, pero lo que generábamos era electricidad. Esto es solar térmica y son unos paneles que tienen una característica, que es que están hechos de un material que absorbe la radiación solar. Veis que hay unos tubitos, estos tubos, por aquí circula agua. Lo que hacemos es que el material del que están hechos concentra mucho calor y lo que hace es que el agua que circula por estos tubos se calienta y luego lo podemos usar. Nosotros ponemos el panel en nuestro tejado y este agua caliente que obtenemos lo llevamos directamente a un acumulador y lo podemos usar bien para agua caliente o bien para calefacción. Otro tipo de renovable térmica, la biomasa. Cada vez se emplea más. Lo que veis aquí son los pellets. Pellet es serrín comprimido. Lo que hacemos es utilizar directamente residuos forestales como combustible de una caldera. En vez de gasoil o en vez de gas natural, se usa este tipo de combustible. Otro tipo de tecnología térmica sería la geotermia, que lo que hacemos es utilizar el calor que se concentra en la superficie terrestre y lo utilizamos para alimentar una bomba de calor, como la que veis aquí. Es un ciclo basado en una bomba de calor. Más tecnologías renovables, los biocarburantes. Esto no tiene nada que ver ni con generación térmica ni con generación eléctrica, pero quiero que lo veáis porque serían los sustitutos del gasóleo y de la gasolina. El bioetanol consiste sustituye a la gasolina y lo que hacemos es que a través de fermentación de azúcares o almidón se genera este compuesto que a los efectos en un motor pues funciona exactamente igual que la gasolina. Y el biodiesel es lo mismo, pero sustituye al gasóleo y normalmente está hecho con plantas oleaginosas como la colza, la soja o el girasol. Hemos visto más o menos, así muy rápido, todas las tecnologías renovables, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Al final, lo más barato es no consumir energía. Lo que pasa es que no hay energía más limpia y no hay energía más barata que la que no se consume, y eso sería la eficiencia energética. Es decir, el no consumir energía es un síntoma de desarrollo en un país. De hecho, España ahora mismo está aumentando su eficiencia energética y los países desarrollados también. El aumento de la eficiencia energética no significa vivir a oscuras o pasar frío en casa. Lo que significa es mejorar nuestra calidad de vida, pero conservando el mismo confort, pero con un menor consumo energético y por tanto con un menor coste. ¿Cuál es la situación energética actual? Pues esto es España y veis que en cuanto a energía primaria dependemos totalmente del petróleo y del gas natural. En un 45% dependemos del petróleo, y sobre todo por el transporte, claro está, y en un 22% dependemos del gas natural. Las renovables empiezan a tener ya su hueco. Un 11,6% de la energía primaria, es decir, de los combustibles que se consumen en España, son renovables. Veis ahí cómo están. El consumo de energía primaria este año, en 2011, bajó respecto a 2010, pero la tendencia suele ser a que siempre se está aumentando. En cuanto a energía eléctrica, pues aquí las renovables se imponen. O sea, las renovables no es una tecnología de futuro, es una tecnología de presente. El 29,7% de la energía eléctrica que se produjo en España en 2011 era renovable. Más que nuclear, más que con gas natural y mucho más que con carbón, ¿vale? De las renovables la que más produce es la eólica, un 14,5%, y después la hidráulica. Lo que os decía al principio es una cosa a tener muy en cuenta, y es que España es un país totalmente dependiente a nivel energético, sobre todo porque no tenemos ni petróleo, ni gas natural, ni carbón sí que hay, pero dependemos en un 74% del exterior. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que estamos vendidos. Si mañana nos cierran el grifo del gas natural, el país se paralizaría. Si mañana uno de los países o los países que tienen el petróleo deciden que no lo van a vender, España se pararía.
La mayor ventaja de las renovables y por lo que hay que fomentar su uso es porque esta dependencia energética hay que intentar quitársela. Tenemos que intentar, en cierta manera, ser cada vez más autosuficientes en cuanto a energía se refiere. En cuanto a emisiones, ¿cómo está España? Pues ahí lo veis. El hecho de que introducirse las renovables, que empezaron a introducirse de forma más fuerte en el 2005, hace que hayan caído mucho las emisiones de CO2. Aún así tenemos emisiones bastante altas, muy por encima de lo que había en 1990. De las emisiones de energía, de las emisiones de CO2, perdón, la energía supone más del 75%. Y ante todo este panorama, ¿cuál es la solución? Pues la solución es tecnologías más sostenibles. La solución es la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues la sostenibilidad es poner en la balanza la economía, el medio ambiente y la sociedad, de forma que donde confluyan estos tres parámetros es donde encontraremos el punto de equilibrio y es donde está el desarrollo sostenible. ¿Qué es la energía sostenible? Pues no es otra cosa que es la energía que es capaz de satisfacer nuestras necesidades presentes sin comprometer los recursos futuros. La energía sostenible está basada en el uso de eficiencia energética y energías renovables. Lo veis ahí, por un lado sería la opción de las tecnologías fósiles y el despilfarro energético, y la solución sería la sostenibilidad, que sería el uso de renovables y el ahorro de la eficiencia. No es una opción de futuro, no hay que verlo como una cosa que ya pasará, es una cosa que está pasando. Cada vez se usan más las renovables, cada vez tenemos más conciencia de lo que es el ahorro energético. Aparte de eso, hay que tener clara una cosa, y es que la energía sostenible tenemos que ponerla sí o sí. ¿Por qué? Porque hay unos objetivos. Hay unos objetivos que nos impone una directiva de la Unión Europea, y a España le toca en 2020 cumplir con estos objetivos, y es que las renovables contribuyan en un 20% en los usos finales, que se disminuya un 20% las emisiones de CO2 y que se aumente en un 20% la eficiencia energética. Es un compromiso adquirido y hay que cumplirlo. Bueno, visto esto, ya vemos que las renovables son una opción, que es el presente, que es el futuro, pero realmente, ¿qué beneficios tienen? Hemos dicho que eran más caras. ¿Cuáles son los beneficios y cómo les podemos medir? Pues el principal beneficio es la reducción de la dependencia energética, que antes os contaba. También la lucha contra el cambio climático, son tecnologías limpias, y aparte son tecnologías que muchas veces no lo sabemos, pero son tecnologías que crean mucho más empleo que las fósiles y que contribuyen al crecimiento económico de un país. Hay que decir una cosa, el hecho de que las energías renovables sean más caras hace que en ocasiones necesitan llevar un apoyo público. En forma de prima para la electricidad o bien en forma de subvención para las tecnologías renovables. Este apoyo público, lo vais a ver, queda en muchos casos compensado con otro tipo de beneficios que no tienen un precio en el mercado, pero que efectivamente poseen. Las primas a las renovables se pusieron en marcha en 1998 y han estado vigentes hasta este año. Este año, debido a la crisis que se vive y al déficit tarifario, se decidió cortar las primas a las renovables. Aún así, España ha bajado mucho su producción y su instalación, pero aún así seguimos siendo líderes mundiales en muchas tecnologías. En eólica somos los cuartos países a nivel mundial, por detrás de China, de Estados Unidos y de Alemania. Muchas de nuestras empresas exportan fuera y tienen un volumen de inversión importante en el exterior. En fotovoltaica estamos los cuartos también, por detrás de Alemania, Italia y Japón. Y en otras tecnologías como la termoeléctrica somos pioneros. España estaba el primero en cuanto a instalación, seguido de Estados Unidos. En cuanto a beneficios ambientales, veis ahí que efectivamente el uso de renovables contribuye a disminuir las emisiones de CO2. En 2010, que son estos datos, se redujeron las emisiones de CO2 por el empleo de tecnologías renovables en más de 50.000 kilotoneladas de CO2.
Si le ponemos un valor al CO2, que hay un mercado de CO2 y le tiene, en 2010 el precio del CO2 era 14 euros tonelada de CO2. Es decir, traducido a dinero, España con el uso de renovables ahorró 709 millones de euros en 2010. Tiene beneficios económicos. Veis ahí cómo ha variado la contribución de las renovables al Producto Interior Bruto de España. Cada vez es mayor lo que contribuyen al Producto Interior Bruto. En 2009 contribuyeron con más de 10.000 millones de euros, entre contribución directa e indirecta. Por sectores, es fotovoltaica, hidroeléctrica y eólica las que más influyen. En el PIB la que más influye es la fotovoltaica, seguida muy de cerca de la eólica. En cuanto al empleo, las renovables emplean a muchas personas. Luego vais a ver que comparado con otros sectores emplean a mucho más que sectores como por ejemplo el carbón. El carbón emplea a 8.000 personas, mientras que en las renovables estamos hablando de 88.000 empleos directos, y si sumamos directos e indirectos son casi 150.000. Por tecnologías es el sector eólico y el fotovoltaico el que más gente emplea. Además es un empleo de calidad. Más del 50% de los empleos que generan las renovables son de titulados. Normalmente el grueso de la actividad se centra en fabricación de equipos, en desarrollo de proyectos y en construcción e instalación. Eso sí, es un sector en el que las mujeres no tienen mucha presencia, solo un 26,3%. No es mucho, pero está más o menos en línea con lo que es el sector industrial en España. Lo que os decía, las renovables no existen como tal, no es un sector CENAE, pero de existir emplearían de forma directa a 88.000 personas. Veis que estaría entre sectores con mucha importancia, como es, por ejemplo, la metalurgia o la industria textil. O sea, es un sector que tiene su peso ya a nivel económico. Y el beneficio más importante para mí es el hecho de que los combustibles fósiles suben y la tendencia al alza se mantiene. Todo el mundo con el que hablemos nos va a decir que de aquí al 2020 el gas natural, el carbón y el petróleo van a seguir subiendo. El hecho de que los combustibles fósiles suban mucho hace que las renovables sean cada vez más competitivas. Por ejemplo, y tenéis ahí un ejemplo, el uso de biomasa en nuestra casa como combustible en vez del gas natural o como combustible en vez de la gasolina. Si yo comparo los pellets con el gasóleo, un litro de gasóleo equivale a 2 kilos de pellets. A día de hoy un litro de gasóleo casi cuesta 1 euro. Los 2 kilos de pellets son 0,35 euros. Es decir, cada vez son más competitivas. Cuanto más suba el petróleo, más competitivo va a ser. El pellet está hecho de serrín. El serrín lo tenemos en el bosque ahí al lado. No hay que ir a comprarlo a Oriente Medio. Veis que esa es la principal ventaja de las renovables. Y a futuro, pues a futuro siguen teniendo posibilidades, tienen muchas posibilidades. Os he dicho que las primas a las renovables se han cortado, pero aquí se abre una nueva ventana, ¿no? Se cierra una puerta y se nos abre una ventana. Sería el balance neto. ¿En qué consiste el balance neto? Lo que se pretende con esta nueva legislación que está a punto de salir es que cada uno de nosotros en nuestra casa seamos generadores de energía, que tengamos unos paneles solares en la cubierta, que generemos energía y que cuando no la usemos se la podamos vender directamente a la red, ¿vale? Y que en este caso la distribuidora nos compre esa energía. Veis aquí lo que sería por la noche cuando yo no estoy produciendo, lo que hago es comprar energía a la red, pero por el día consumo mi energía, incluso mis excedentes, que serían estos, los puedo vender. Más perspectivas a futuro, la generación distribuida, lo que consiste es en producir, en vez de producir como se está produciendo ahora en grandes centrales, lo que consiste es en hacer pequeñas centrales y dentro de las ciudades, de modo que se limiten mucho las pérdidas por transporte. Veis ahí, pues sería pues en una ciudad la instalación de paneles solares fotovoltaicos, pequeñas cogeneraciones, que la central productora de energía esté más cerca, de modo que haya que poner o haya que tener menos red de transporte
para llevar la energía. Otro tema futuro ya se está implantando, pero de cara a favorecer a las renovables es muy importante el desarrollo del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es más eficiente, silencioso, no tiene pérdidas mecánicas, no es contaminante, tiene un problema a día de hoy y es la autonomía. Las baterías duran para 100 kilómetros, pero se está investigando mucho y se pretende que aumente mucho la autonomía de estos vehículos. ¿Por qué tiene mucha importancia para las renovables el desarrollo del vehículo eléctrico? Pues por una cuestión. El problema, hemos dicho, de las renovables es que no siempre están disponibles. Y el problema que tiene la energía eléctrica es que no se puede almacenar. Yo puedo almacenar energía eléctrica en una batería para el móvil, pero si quiero almacenar toda la energía que consume una ciudad, necesitaría una batería más grande que la ciudad. Es inviable el almacenar energía eléctrica. Si cada cochecito de estos en su batería me está almacenando energía, pues si por ejemplo tengo un parque de 10 millones de vehículos, quiere decir que tengo 10 millones de baterías circulando y es una muy buena forma de almacenar energía eléctrica. ¿Vale? La idea sería, esto aumentaría mucho las capacidades de las energías renovables. ¿Más novedades? Bueno, pues están las llamadas ciudades inteligentes. Veis, bueno, he puesto ahí unas fotos de lo que es vivir en una ciudad a día de hoy: humos, ruido, contaminación. Lo que se pretende a través de la energía son ciudades mucho más eficientes, son ciudades en las que gobiernen las energías renovables y sobre todo las tecnologías de la información, la domótica, de forma que nos permitan mayor confort. Y ya finalizo con unas conclusiones. Lo primero, con lo que hemos empezado y con lo que quiero acabar: la energía está en todo lo que nos rodea, no es una cosa ajena a nosotros, todos trabajamos a diario con energía. El hombre siempre ha usado esta energía y de hecho su uso ha sido un indicio claro de evolución. Aparte, las fuentes de energía son los recursos que existen en la naturaleza para la extracción de la energía como tal y pueden ser fósiles o renovables. Los beneficios principales de las energías renovables es que son tecnologías autóctonas, es decir, favorecen al autoabastecimiento o a la no dependencia energética, son inagotables y no emiten CO2. Su inconveniente principal, lo que os decía, que en algunos casos son impredecibles. Bueno, el inconveniente principal es que el coste y que son impredecibles, es decir, yo no puedo predecir si hoy va a estar nublado y voy a tener sol o si mañana va a hacer viento. La sostenibilidad energética se perfila como una opción de presente y como una opción de futuro. Y ahí pues ya finalizar diciendo que las renovables y la eficiencia energética son claras alternativas de futuro. Y eso es todo. Espero no haberos aburrido mucho y no sé si tenéis alguna pregunta, pues lo que queráis lo podemos comentar. Sí, es lo que os decía, la energía está energía primaria y energía final. El hecho de que en primaria España sea un consumidor tan grande de petróleo es por eso, porque a nivel transporte dependemos, es que prácticamente dependemos 100% del petróleo, entonces eso nos hace muy, muy dependientes. Hola, buenas noches. Un poco rápido, pero ha sido bastante esclarecedor. Y yo te preguntaría, has dicho una afirmación con la que no puedo, por menos que estar más de acuerdo, es que no hay energía más barata que la que no se consume. Entonces aquí en España, por ejemplo, ahora están haciendo, te obligan a veces a poner paneles para calentar agua, te obligan a ahorrar y te imponen la biomasa. También hay que tener en cuenta que la biomasa ocupa mucho más espacio en una casa normal. Pero digo yo, en un país como España, donde la construcción nos ha hecho tanto beneficio, ¿por qué no se obliga a un perfecto aislamiento o a rehabilitar las casas mejorando el aislamiento que ayuda a no consumir energía?
Se obliga. ¿Se obliga? Sí, sí, lo que no nos obligan es a poner biomasa. El Código Técnico de la Edificación obliga, bueno, a partir del 2006 se obliga a mejorar los aislantes y obliga a nivel de renovables, bueno, obliga a mejorar el aislamiento, también el acristalamiento, y a nivel de renovables no nos obliga a poner no nos obliga a poner biomasa, obliga a poner solar térmica para calentar agua. Pero la biomasa es opcional, eso sí, te dice que si no pones solar térmica, pues la biomasa compensaría el no poner solar térmica. Sí, pero yo ahora, por ejemplo, el tema de la construcción, ¿no sería un buen panorama rehabilitar viviendas viejas y dotarlas de un buen aislamiento? Y por último, me gustaría si puedes decir algo, por ejemplo, de la pila de hidrógeno. Pues la pila de hidrógeno, bueno, para el que no lo sepa, la pila de hidrógeno es otra tecnología de futuro, porque, bueno, ya está, sí que hay bastantes, bueno, pequeña escala también para el coche. Lo que hacemos es, a través de la electrolisis, el agua separamos en hidrógeno y en oxígeno, y el hidrógeno es un combustible estupendo. Se usa hidrógeno, ese hidrógeno que hemos separado de agua lo usamos como combustible, y cuando el hidrógeno se quema lo que obtenemos es agua. Es decir, es un proceso muy limpio. La mayor desventaja que tiene es el almacenamiento. El hidrógeno es un gas y hay que almacenarlo de forma que le tenemos que presurizar. Un gas con presión pues tiene ciertos peligros, y es ahí donde se tiene que investigar, pero cada vez hay más ya desarrollos. Es un poco una carrera, pues están los biocarburantes, está el coche eléctrico y está el hidrógeno para el transporte. Ese sería también un punto futuro. Sí. Sí. Lo único es ese problema que tiene. Hay que investigar todavía un poco más para el almacenamiento del hidrógeno, porque el hidrógeno es altamente inflamable, entonces... Sí, pero esa energía la podemos, por ejemplo, obtener ahí tienen la aplicación las renovables. Yo puedo obtenerla con una placa solar, ¿vale? El hidrógeno, es lo que os decía, el problema de la electricidad es que no se almacena, el hidrógeno sí. Entonces, si yo tengo mi placa solar y estoy generando hidrógeno, pues ya lo voy almacenando el hidrógeno. Lo malo de la energía es que para almacenarlo necesito baterías y son muy caras y muy pesadas. Muy buenas. En Almería hay un proyecto bastante avanzado con respecto al hidrógeno que ha comentado. Y ahí leí el otro día que va ya por el tercer D, la tercera fase. Dice que de aquí a 4 años probablemente sí que se pueda comercializar desde Almería, lanzar a la red energía procedente del hidrógeno. ¿Cómo va el asunto? Pues yo no conozco el proyecto, supongo eso a nivel investigación se está haciendo en casi todos los centros tecnológicos y en casi todas las universidades. No conozco ese proyecto en concreto, pero sí es probable. O sea, al final, tanto el desarrollo del hidrógeno, el coche eléctrico, todo va un poco en función del precio de los combustibles fósiles. Cuando nos ahoguen y el precio del gasóleo o el precio del gas natural sea muy alto, ahí habrá que darse prisa en investigar en otro tipo de cosas. Y eso, pues, lo de los 4 años no lo sé. Los prototipos que hay ya están funcionando y funcionan bien, pero a nivel comercial no sé cuándo se dará, pero sí es el futuro. Tanto el hidrógeno ahora ha retrocedido un poco, la gente confía más en vehículo eléctrico o se le está intentando fomentar más, pero sí son opciones. Claro, el problema del hidrógeno es que para almacenarlo hay que comprimirlo y es inflamable, eso es una bomba, o sea, te llevas una bomba en el coche. Sí, o sea, el hidrógeno, pero es que es el problema que tiene, por eso...
Claro, pero es que yo entonces no podría conducir de noche. Si estoy produciendo, por ejemplo, con solar, no podría conducir de noche. Pero es que para eso pones el coche eléctrico directamente. ¿Para qué te vas a complicar en poner una pila de combustible pudiendo usar la electricidad para mover un motor eléctrico? Sí, sí, la tecnología existe, pero para hacer lo que tú propones, para eso está el coche eléctrico, que al final lo que hago es usar la batería para mover un motor eléctrico. No necesito usar un motor de combustión. Sí. El tiempo de recarga lo que se propone son electrolineras que lo que te hacen es directamente quitarte la batería usada y ponerte la nueva. Ese sería... Sí, eso tendrá un coste, pero es lo que os digo, o sea, las tecnologías renovables, si os dais cuenta, se van comercializando a raíz que aumentan mucho los precios de los combustibles fósiles. Antes una caldera de biomasa, igual yo no estaba dispuesto a pagar 3 veces más que una caldera de gas natural o de gasóleo. Ahora, al precio que está el gasóleo, pues igual ya me empieza a salir rentable invertir más. O sea, las renovables hay que mirar mucho con perspectiva de futuro, y es lo que os mostraba. Aquí los grandes... el gran fomentador, por decirlo de alguna manera, de las renovables no es otro que las tecnologías fósiles. Cuando las tecnologías fósiles aumenten de precio, se imponen las renovables, no queda otra, no podemos... Eso y lo que os contaba, la dependencia. Yo no puedo depender de otros países, de que me cierren el grifo y me quede sin gas, o de que eso es importantísimo. Bueno, yo no he querido hablar de eso porque eso da para otra, pero es verdad, las renovables hay que compensar el alto coste de alguna manera y se compensa con una prima. La prima ha funcionado muy bien en ciertas tecnologías. La eólica es un modelo a nivel mundial. Tú te metes en cualquier revista científica y España es modélica a nivel mundial en cómo se ha gestionado la tecnología eólica. Ha habido empresas que, bueno, son grandes exportadoras, empresas con nombre España, vamos, empresas de España están en el número 1. Es verdad que hay otras tecnologías como la fotovoltaica que quizás en su momento no se pensó bien en la prima o hubo un boom. La fotovoltaica lo que ha pasado es que se le daba muchísimo dinero a la generación, tenía una prima muy alta, la gente lo vio y se pusieron a poner paneles un montón. Y es verdad que ahora lo estamos pagando y se le está dando una prima muy alta, pero por contra hay otras tecnologías que han funcionado muy bien. La fotovoltaica se dieron cuenta y se arregló, o sea, hay un nuevo Real Decreto que lo ha arreglado, pero... Hola, buenas tardes. Mi pregunta va en el sentido de cuál es su opinión en cuanto a si no estamos ya en el justo momento de plantearnos desarrollar con fuerza las energías alternativas, ya que el pico del petróleo está en el cenit y sabemos que ya lo que están tratando de buscar son resquicios de difícil acceso como el gas no convencional y petróleo al que no se puede llegar porque a lo mejor está en el océano, y todo esto es muy costoso. ¿No sería el momento ya de que los gobiernos se plantearan la decisión clara de desarrollamos la energía limpia y dedicamos la economía que esté disponible para el desarrollo a esto y abandonamos ya de alguna manera el tratar de sacar de donde ya no hay? ¿Por qué? Pues porque aparte del costo económico está el costo ecológico.
quiere decir que la suciedad que puede producirse para sacar una cantidad de gas que ni siquiera sabemos para qué nos va a servir o si va a ser útil o no, es mucho mayor a largo plazo a nivel del calentamiento global también, y el gobierno es el que tiene que plantear hasta dónde quiere llegar y por dónde. Estoy de acuerdo, o sea, estamos en el pico de petróleo, a partir de ahora ya cada vez que cuesta más, hay estudios que lo dicen, que a partir de ahora cada vez nos va a costar más obtener petróleo. De todas formas, yo creo que es una cuestión, a ver, a nivel europeo ya se ha impuesto, lo que os decía, hay una directiva y a 2020 está la directiva 20-20-20, es decir, tenemos que ser más eficientes, con más renovables y con menos emisiones. A otros niveles, es que yo creo que tampoco es una cuestión de primas ayudas, no, al final cae por su propio peso y es lo que yo os decía antes, no hay mayor fomento de las renovables que subir el precio del combustible fósil. Al final a eso respondemos todos mejor que a las ayudas. Es decir, yo creo que ya se tiende cada vez más desde el punto de vista de lo que os decía, esa dependencia energética nos hace muy vulnerables. Entonces, de una u otra manera yo creo que tenemos que tender, y lo vamos a ir viendo a futuro, que cada vez va a ser más el empleo de renovables, también de eficiencia, que al final también la cosa consiste en no consumir, porque las renovables están bien, pero si no consumimos, pues menos coste. Mi pregunta es, supongamos que alguien se quiere formar en energías renovables, ¿qué proyección tiene esta comunidad con respecto a otras para impartir formación? Yo creo que tiene, es lo que yo os intentaba decir, yo creo que es una profesión con futuro, cada vez hay más másteres, técnicos, especialistas, pero proyección yo la veo mucha. Hombre, también yo estoy metida adentro y veo lo que hay, pero en el fondo habrá cosas a futuro que podremos prescindir, pero de la energía no vamos a poder prescindir. Y el hecho de no poseer aquí combustibles fósiles y el hecho de que sea una tecnología que no es limpia el combustible fósil hace que las renovables se impongan. Entonces yo a futuro es una tecnología que le veo proyección. La idea, hay estudios que indican que el número de empleos podría crecer hasta los 300.000, tanto directos e indirectos, para 2020. Sí, bueno, es que prácticamente todas las universidades ya tienen un máster dedicado a las renovables. Ya, de hecho, la carrera de ingeniería industrial en casi todas las ciudades tienes una rama que es energética, que es todas las tecnologías, y hay muchos másteres y hay muchos cursos. Sí, cada vez hay más. Sí, una última pregunta, por favor. Una pregunta. En España tenemos una cornisa cantábrica con un gran movimiento de mar. Entonces, pregunto, ¿no se ha hecho nunca ningún intento de investigación respecto a aprovechar esa energía? Hay dos. En España se están investigando la tecnología marina, la energía de las olas, en Cantabria, en Santoña. Y hay otro proyecto que está haciendo el gobierno vasco en el País Vasco. Y bueno, en uno de ellos ya va avanzado y sí que hay producción eléctrica. Sí, se investiga, de hecho las condiciones son muy favorables. Quizás en el Mediterráneo no hay tanto mareas ni oleaje, pero en el Cantábrico sí, y ya se está investigando en ello. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, Marga, y al resto invitaros el próximo martes, que conmemoraremos el Día Internacional de las Migraciones y trataremos este tema en esta misma sala. Muchas gracias.